Estamos ya listos, hermanos, preparados aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, desde Cartago, Costa Rica, saludándole en este domingo. ¿Hoy es domingo qué? ¿Qué día fue, Carlitos? 23 de eso. Está cumpliendo años, Carlitos, posible que no sepa, le creo más a él. 23 de julio de este 2023, así es que ya estamos listos para un servicio más. Animarles a ustedes que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, de que también, pues este tiempo que vamos a dedicar para la palabra, pues lo usen bien, ¿no? O sea, hay que aprovechar los tiempos, ¿no? Y la iglesia que está aquí también, pues dispongámonos con todo nuestro ser a escuchar ese consejo que tiene Dios para nosotros hoy. ¿Estamos, hermanos, o no? Vamos a ir todos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12. Vamos a leer un versículo. Hebreos 12. Hebreos 12:2, vamos a leer ese versículo. Hebreos 12:2, animar ahí a la gente en el canal de YouTube también, que tenga una Biblia cerca, ¿no? Nosotros aquí utilizamos mucho la Biblia, siempre andamos ahí, leyendo versículos, ¿no? Que hay gente que no le gusta, pero dice la gente que le gusta la mayoría, ¿no? Entonces, bien, hermanos, Hebreos 12:2, ¿estamos todos ahí? Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra que, como bien dices tú, en ella misma nos la has dejado, no solamente para que nos anime, nos redarguya, nos exhorte, sino para que todos tus hijos, todo hombre, toda mujer de Dios sea preparado para toda buena obra, ¿no? Y en eso estamos, Señor. Y es un privilegio realmente grande el que podamos contar con la palabra, con una guía, con un manual, con una lista de pensamientos tuyos, Señor, que lo único que hacen cada vez que la abrimos es saber qué es lo que tú piensas, Señor. Y también nos tranquiliza saber que solo pensamientos de bien tienes para cada uno de nosotros, Señor. Así es que te damos gracias por ella, nos disponemos a escuchar, Señor, y que no solamente seamos oidores de ella, sino que también podamos ser hacedores de la palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, acabamos de leer una porción, ni siquiera es un versículo, es una parte de un versículo, ¿no? Porque Hebreos 12:2 es mucho más largo, pero vamos a quedarnos ahí nada más, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Vamos a estar viendo eso. Ahorita vamos a hablar un poquito del libro de Hebreos, porque, bueno, no es que vamos a hablar del libro de Hebreos, sino de quién lo escribió y todo eso. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? No se sabe, ¿no? No se sabe, pero ahorita vamos a ver por qué, lo que dice Jorgito, por qué se cree que fue Pablo, ¿no? Aunque no se sabe, ¿ah? Pero ahorita vamos a verlo. Pero bueno, acabamos de leer algo sobre el tener puesta nuestros ojos, nuestra mirada, ¿no? Ya alguna vez hemos compartido aquí alguna enseñanza sobre todo lo que tiene que ver con los ojos, ¿no? Y la forma de mirar y todo. ¿Los ojos representan qué, hermanos? Que dicen a uno que los ojos son ¿la qué? ¿Cómo? La ventana del alma son los ojos, ¿no? ¿Por qué se dice eso? Porque los ojos expresan mucho. A uno le dice, hay un dicho que dice que una mirada ¿qué? Una mirada mata, no seamos tan violentos, hombre. Una mirada dice más que 1000 palabras, ¿no? Una mirada dice más que 1000 palabras. De hecho, los que son de la generación mía o los más arriba, saben que nuestros padres nos criaron a punta de miradas, ¿no? O sea, los papás lo miraban a uno y ya uno sabía lo que le esperaba en casa, ¿no? O con una mirada lo hacían devolverse a uno, o con una mirada lo hacían sentarse, bueno, todo era con una mirada, ¿no? Entonces una mirada dice más que 1000 palabras, dice por ahí, porque nuestros ojos, nuestra forma de mirar reflejan o hace que nosotros podamos exteriorizar muchas de nuestras emociones, ¿cierto decir? Uno con una mirada refleja tristeza o puede reflejar miedo, alegría, o bueno, cuántas emociones no podríamos expresar con solamente una mirada, ¿no? Y gracias a los ojos pues también podemos comunicarnos, como les decía ahorita, uno mira de una forma y está comunicando cada vez que está mirando de cierta u otra razón, ¿no? La Biblia habla mucho de la importancia de los ojos.
Y les voy a leer algunos versículos y después comentamos sobre ellos. Nada más, anote la cita, 1 Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Eso dice 1 Juan 2:16. Segunda de Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Dice segunda de Pedro. Mateo 18:9 dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Y el último que les leo, Proverbios 4:25 dice, tus ojos miran lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Miren, son 4 versículos nada más que hablan de los ojos, ¿cierto que sí? Pero bueno, es importante saber, y es un principio que nosotros tenemos en la iglesia también, que los ojos, como tal, los ojos no saben qué, no saben lo que ven. Los ojos no saben lo que ven, ¿cierto? Eso ya lo han escuchado muchas veces que lo hemos compartido aquí. Porque los ojos básicamente es un órgano que se encarga de ¿qué? De captar luz, imágenes, ¿cierto que sí? Entonces el ojo no sabe lo que ve, el ojo es un órgano, así está definido, es un órgano fotorreceptor, o sea, recibe luces, imágenes y todo ese asunto. Entonces cuando uno ve algo, no es el ojo el que sabe lo que ve, sino que capta esa imagen y la manda ¿a dónde? Al cerebro. Entonces la información que uno tiene en el cerebro sabe qué es lo que uno está viendo. O sea, en lo natural lo entendemos muy fácil, ¿cierto? En lo espiritual debería también entenderlo porque tiene su paralelo, ¿no? Por eso cuando usted ve cosas en lo espiritual, si usted no tiene en su mente información sobre eso, usted no sabe lo que está viendo. Y lo contrario también. Cuando usted ve cosas que se suponen que son sobrenaturales, pero como usted tiene información que está aquí, usted dice, eso no es de Dios. Me ha pasado, ¿no? A veces uno ve cosas, sobre todo hoy en día en estas iglesias que se han desviado mucho de la sana doctrina, donde uno ve cosas que uno dice, wow, eso no es de Dios. Porque uno lo está viendo, no es el ojo el que te dice si eso es de Dios o no es de Dios, sino que capta lo que estás viendo, la imagen o la situación, te la manda al cerebro y eso contrasta con tus principios que tienen aquí. ¿Se acuerdan lo que vimos hace un domingo de esos? ¿Qué seríamos de nosotros si no tuviéramos fundamento? Entonces tenemos información aquí que nos dice si eso es o no es de Dios. Así de sencillo es el asunto. Entonces el ojo no sabe lo que ve, ¿no? Básicamente. En esa línea, por eso cuando habla ahí en Mateo que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. No está queriendo decir que uno se saque un ojo y ande tuerto, ¿no? Porque el ojo no sabe, el ojo no tiene la culpa. Lo que está diciendo cuando te dice que sácate el ojo, si eso te hace caer, sácatelo. ¿A qué se refiere? A que hay que cambiar la forma de mirar. ¿Y que tiene que ver con la forma de qué? De conceptualizar las cosas, ¿no? Porque uno mira las cosas que está pasando, uno las interpreta y de esa manera piensa, ¿no? ¿Cierto que sí? Dependiendo de la información que tiene, ¿no? Entonces, en línea a eso, siempre, acuérdense, en los caminos de Dios siempre hay dos opciones, ¿no? Desde el principio, ¿no? Pongo delante de ti el bien y la vida, digo, el bien y el mal, la vida y la muerte, la verdad, la mentira, la santidad, el pecado. Hay 2 formas de ver también. Tú tienes la opción de ver las cosas como las ve Dios o como las ve el mundo. ¿Cómo se llama? Si uno ve las cosas como las ve el mundo o como las ve todo el mundo, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Cosmovisión. Y si uno ve las cosas como las ve Dios, Cristovisión. Canal 31. Cristovisión, ¿cierto? Como las ve Dios. Entonces hay 2 formas. Siempre hay de esas 2 opciones. Y el Señor lo ha establecido siempre ahí. Entonces, cuando habla de sácate un ojo, es cambia tu forma de mirar. Deja de mirar las cosas como las ve el mundo. Míralas como las ve Dios. Por eso la palabra dice, no llames conspiración a lo que todo el mundo llama conspiración, ni temas a lo que todo el mundo teme. Teme a Dios, que eso es lo más importante. Eso está en Isaías 8:11. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo, ¿no? Entonces cuando uno habla de ojo, cuando la Biblia habla de ojo, que vimos ahí algunos versículos, tiene que ver más que todo con ¿qué? Con la manera de razonar, de interpretar, de ver las cosas, ¿no? De ver las cosas. 2 personas pueden estar viendo lo mismo, pero ambas están razonando de una manera diferente, ¿cierto que sí? Eso lo tenemos completamente claro, ¿no? Entonces, bueno, si a eso que les acabo de decir, le sumamos lo que también hemos dicho aquí, de que nuestra vida es la suma de ¿qué? De nuestras decisiones, ¿no? Que también depende de ¿qué? De la información que tenemos aquí.
Por eso, la forma en que uno ve las cosas depende de la información, las decisiones que uno toma depende de la información, la forma en la que uno actúa depende de la información. Entonces, todo depende de la información. Por eso Proverbios 23:7 dice que uno es, ¿qué? La información, lo que tiene en su mente. ¿Entiende? Eso no tiene pierde por ningún lado, ¿no? ¿Estamos claros en eso, hermano, no? Entonces, en línea a eso, como la vida de uno es la suma de las decisiones, es muy importante, sobre todo recordando lo que mencionamos de Eclesiastés 3:1, de que todo tiene un tiempo. Cuando uno está joven, qué bueno es que uno tome esa sabia decisión de establecerse, ¿qué? Metas, objetivos a futuro, ¿cierto? ¿Es bueno caminar esta vida? No es bueno. Es esencial que uno camine esta vida, tanto en lo natural como en lo espiritual, teniendo objetivos hacia dónde está apuntando, ¿no? Es claro eso, ¿no? Pablo lo decía, yo camino hacia mi objetivo, yo lo tengo claro. En lo natural nosotros tenemos muchos proyectos de vida, ¿no? ¿Cierto que sí? Uno está pequeño y uno a veces dice, yo cuando sea grande quiero ser bombero, una cantidad de cosas de niño, ¿no? Está bien. Pero a medida que va creciendo uno dice, yo quiero estudiar tal cosa, yo quiero ser doctor. En lo natural yo quiero tener mi familia, yo quiero tener mi casa, quiero comprarme un carro. Todos esos son proyectos de vida, ¿cierto que sí? Que pueden cambiar. Yo, por ejemplo, hace algunos, yo llevo en Costa Rica ya como 26 años, ¿no? Pero si yo me fuera entonces por lo menos 30 o 35 años atrás, entre mis proyectos de vida yo creo que no estaba venirme para Costa Rica, ni me pasaba por aquí, ¿cierto que no? Nada. A lo mejor yo decía, bueno, yo quiero ser ingeniero industrial, no quedé en la carrera, entonces me metí a estudiar estadística, entonces ese proyecto de vida cambió. Entonces ahora soy estadístico, ¿cierto que sí? Yo quiero ser padre de multitudes, pero tengo 2 hijos, entonces el proyecto cambió, ¿cierto que sí? Hay cosas que cambian, los proyectos de vida, ¿qué pasa? Cambian. Los propósitos de vida, por lo general, es algo que uno tiene arraigado y que no cambian. Por ejemplo, y tiene que ver más con las cosas de Dios. Si yo quiero ser un siervo de Dios, yo quiero servir a Dios, yo lo voy a hacer, así sea ingeniero, sea médico, sea estadístico, sea alguien que trabaja limpiando caños, sea un gerente de empresa. Si yo quiero servir a Dios y tengo en mí esa convicción, ese llamado, esa vocación de servir, ese es un propósito de vida que no va a cambiar. Entonces se van a mantener hasta el final. Por eso es que cuando uno decide meterse en los caminos del Señor, enrolarse en este ejército, uno tiene que entender que eso acarrea para uno ciertas responsabilidades, compromisos, y que hay que trascender. ¿Se acuerdan lo que es trascender? ¿Qué es trascender? Subir escalones, ¿no? Usted va subiendo de nivel. Por eso es que el libro de Hebreos también dice que nosotros no somos de los que, ¿qué? De los que retrocedemos, porque eso no agrada a Dios. Entonces hay que trascender, hay que siempre ser mejor. Llega un momento en que uno no cree en Dios, uno es un hombre natural, uno acepta que realmente hay un Dios creador al que ha ofendido, le entrega su vida a Él, se convierte en cristiano, y entonces uno tiene que ir trascendiendo, ¿no? Y entonces cuando uno está empezando en el cristianismo, esa guerra que uno tiene es por no pecar, ¿cierto? No pecar y no pecar, estoy caminando en santidad, estoy venciendo el pecado. Pero llega un momento en que ya uno trasciende y uno es un siervo de Dios, donde la preocupación de uno no debería ser si peco o no peco. La preocupación de uno siendo siervo, ¿cuál debería ser? ¿Cómo hago para servir mejor? ¿Cómo sirvo con más excelencia? ¿Entiende? Hay que ir, ¿qué? Trascendiendo. En las cosas de Dios siempre hay más. No crea que uno ya lo hizo todo. De hecho, ¿cómo le llama la palabra a aquellas personas que hacen lo que tienen que hacer? ¿Qué dice? Ustedes son esto porque hacen lo que tienen que hacer. ¿Ah? Siervos inútiles, imagínense, haciendo uno lo que tiene que hacer, recibe el título de siervo inútil. Entonces, imagínense, y no es un título que a uno le guste, ¿cierto? ¿No? Y varias veces le hemos dicho, ¿qué tal que uno invitara aquí a un pastor y dijera, y con ustedes el siervo inútil tal y tal? No le va a gustar, ¿cierto? ¿No? Entonces siempre hay que trascender. Y siempre lo mencionamos aquí, el ejemplo de Josué, ¿no? Que era una persona esforzada, pero Dios le decía, esfuérzate más. Era valiente, pero Dios le decía, esfuérzate, además sé valiente, ¿no? ¿Y se acuerdan lo que el Señor enseñaba allá? Si alguien te dice que camines 1 milla, ¿qué pasa? Camina 2. Si alguien te golpea una mejilla, ofrece la otra. Si alguien quiere tu túnica, pues dale la capa también. O sea, siempre hay más que dar, ¿no? Siempre, o sea, en las cosas de Dios eso es inagotable, ¿no? Hasta que nosotros estemos en su presencia, ¿no? Entonces hay proyectos de vida, como les decía, y hay propósitos de vida. Para cada uno de ellos, pues hay un tiempo. ¿Ustedes se acuerdan? Alguna vez lo comentamos aquí,
los que trabajamos o hemos trabajado en empresas grandes, la mayoría de empresas tienen eso. Las empresas por lo general tienen, una vez lo comentamos aquí, tienen una visión y una misión. ¿Cierto que sí? Uno cuando entra a una empresa le dicen, esta es la misión de la empresa y esta es la visión. ¿Cierto que sí? ¿Estamos de acuerdo, no? La mayoría. Ahora sí, ¿y eso qué es, pastor? Bueno, lo voy a definir. La visión es lo que nosotros anhelamos alcanzar. Es lo que queremos llegar a ser, es el sueño, es la meta que tenemos, tanto en la parte laboral, académica, como en la parte espiritual. Esa es la visión. Por eso hay empresas, yo me acuerdo, yo trabajaba en una empresa de mercadeo donde ellos decían, la visión nuestra es ser la empresa líder en Costa Rica en investigación de mercados. ¡Wow! Esa era la visión, era lo que ellos querían llegar a ser. ¿Cierto que sí? Ahora, la misión es, ¿qué es lo que yo voy a hacer para alcanzar eso? Esa es la misión. Entonces, esa misma empresa que decía, yo quiero ser la empresa líder, esa es mi visión. ¿Cuál es mi misión? Yo tengo que contribuir al entendimiento de los clientes por medio de sus mercados y que ellos entiendan para poder guiarlo de esa manera, entonces yo voy a lograr ser líder. ¿Cierto que sí? En esa línea, en lo espiritual, nosotros tenemos una visión, ¿qué es lo que queremos alcanzar? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Sí? ¿El fin de la fe cuál es? La vida eterna, ¿no? La salvación, alcanzar la vida eterna, esa es nuestra visión, hacia allá queremos apuntar. Era lo que Pablo decía, yo ciertamente ya hice algunas cosas y lo que no hice, lo que hice ya lo dejo atrás, porque yo prosigo a mi meta, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús, alcanzar la vida eterna. Como le decía Pablo a Timoteo, ahí está la vida eterna, la visión ahí la tienes, pero ¿qué pasa? Tienes que echar mano de ella, porque no es suficiente con que yo me plantee que allá es donde quiero llegar. Entonces, para llegar allá, ¿qué necesito? La misión. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Entiende? Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra con una visión, es decir, con un objetivo claro. ¿Acuerdas? A lo suyo vino. ¿A qué vino? A varias cosas, ¿no? A recuperar lo que se había perdido, a mostrarnos al Padre, a mostrarnos el camino, a darnos vida en abundancia, a darnos vida eterna. Esa era su visión, o sea, lo que Él quería darnos. Al final nos lo dio. Es decir, pero, ¿qué hizo Él para lograr eso? Bueno, 3 años de ministerio, empezó marcando la cancha, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para hacer una cantidad de cosas, voy a libertar a los cautivos, vista a los ciegos, consuelo al oprimido, vida a los muertos. Ya lo tenía claro, ¿no? Y empezó a caminar haciendo lo que Él sabía que tenía que hacer, que era parte de su ministerio, ¿no? Nosotros también, nosotros queremos alcanzar la vida eterna. Y para eso tenemos que hacer cositas, ¿no? O sea, no es gratis el asunto, no es suficiente con que yo quiera salvarme. Por eso es que aquello que dice, si él entregó su vida a Cristo, tranquilo, siéntese ahí, que ya usted la salvación no la va a perder nunca. Eso es fantasía, ¿no? Porque si no, no tendría sentido todo lo que está escrito de que al que persevere, al que vence, esfuérzate. Si yo ya fuera salvo, ¿para qué? Es más, si nosotros todos ya tuviéramos la salvación asegurada, yo les pregunto a ustedes, ¿qué estaríamos haciendo aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cierto que sí? Algunos vienen de lejos, vean. Ustedes vienen de Grecia, ¿no? Imagínense. Pero Grecia en Alajuela, ¿no? Algunos otros vienen de San José y todo eso. Aquí hay gente que viene de Heredia. Bueno, entonces, ¿qué estaríamos haciendo aquí si no supiéramos que la salvación es algo que nosotros tenemos que cuidar? ¿Cómo no vamos a cuidar una salvación tan grande? Dice la misma palabra, ¿no? ¿Estamos claros en eso, hermanos? ¿No? Entonces, nosotros tenemos que luchar para alcanzar esa visión, para alcanzar esa meta. Y uno de esos consejos lo acabamos de leer, que el autor de Hebreos acaba de escribir ahí, que dice, y ahorita vamos a leer el contexto de lo que él escribió. Él dice, puesto los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Es un consejo que encierra todo, ¿no? Puesto los ojos en Él. Ahorita vamos a leerlo completo. Pero antes de entrar en eso, que no es el tema de hoy, pero ¿por qué dice el autor y el consumador de la fe? Porque uno, si usted busca la palabra autor, sinónimos, y busca consumador, dice, pero es que el autor es el que arranca algo y el consumador es el que lo termina. Entonces, como que arranca y lo termina, como que es contradictorio, ¿no? No, está bien, totalmente lógico. Porque la fe empieza ¿qué? En Él, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, generalmente cuando uno ve lo del autor, que es una persona que marca el inicio, es el creador de algo, es el que funda,
Y cuando habla de consumador, que por lo general es alguien que finaliza o alguien que lleva a cabo algo, pues parecería ser algo como contradictorio, ¿no? Pero realmente no tiene nada de contradictorio. O sea, la fe empieza en Cristo y termina en Cristo, ¿no? El autor de la fe, por él fueron hechas todas las cosas. O sea, todos sabemos que todo inició en él. Y consumador, que un sinónimo de la palabra consumador, que uno lo puede encontrar también, es perfeccionador. O sea, alguien que perfecciona algo. Esa persona sin la cual algo no llegaría a su fin, digámoslo así. Y por eso la Biblia también menciona de que Él es el alfa y el omega, principio y fin. De hecho, si vemos en Filipenses 1:6, que cuando el Señor estaba ya en la cruz, ya habiendo realizado lo que vino a hacer, a lo suyo vino, pues Él dice, estando persuadido, dice Filipenses a la iglesia de Filipos, estando persuadido en esto, de que el que empezó, el que comenzó en vosotros la buena obra, pues la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, el que inició la obra en nosotros, la llevará a cabo y la terminará hasta el final. Obviamente media aquí una decisión personal de permanecer en Él, ¿no? Porque eso ya lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces. En la medida en que uno permanezca en Él, pues Él permanecerá en nosotros, ¿no? Entonces, digamos que tomando esta referencia, es que el libro de Hebreos nos da esa serie de consejos. De hecho, el libro de Hebreos, cuyo autor no está totalmente definido, algunas personas, la mayoría de los eruditos o sabios o personas que han estudiado la palabra, coinciden en atribuirle el libro de Hebreos a Pablo, precisamente por el lenguaje que él usa, sobre todo en esta parte que estamos leyendo de que hace referencia a nuestro caminar cristiano como una carrera, ¿no? Entonces, por eso da una serie de consejos y habla en ese lenguaje de carrera. Por eso es que dicen que por el lenguaje que él utilizó, pareciera que él es el escritor de Hebreos. Mire, por ejemplo, lo que dice Hechos, capítulo 13, versículo 25. Hechos 13:25, que habla de Pablo y Bernabé que están en Antioquía, ¿cierto? Entonces, Hechos 13:25, oiga lo que dice Pablo. Dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, mire el lenguaje que usa Pablo. Cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que sois? No soy yo él, mas he aquí viene detrás de mí uno del cual no soy digno de amarrar, ¿qué? Su sandalia. Entonces, él está hablando de ¿qué? De la carrera, de la vida de Juan como una carrera, ¿cierto? Más adelante en Hechos 20:24, Hechos 20:24, mire lo que escribe Pablo, también que es el discurso de despedida de Pablo allá en Mileto. Dice, pero de ninguna manera hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces está hablando de ¿qué? De una carrera también. Segunda de Timoteo 4:7, es la que yo les dije ahorita cuando él decía, he terminado mi carrera, he peleado mi buena batalla. Entonces, es un lenguaje muy reiterativo ¿en quién? En Pablo, ¿cierto? Pablo utilizaba muchos ejemplos de deportes y hablaba de la carrera y todo eso, e inclusive usaba cosas militares para que la gente le entendiera, ¿no? Entonces, cuando él habla, por ejemplo, de correr esta carrera puesto los ojos en Jesús, nos habla de la importancia de que uno corra con un objetivo, ¿cierto? Y de hecho, allá en Primera de Corintios, voy a ir un momentico a Primera de Corintios. Primera de Corintios 9:24. Primera de Corintios 9:24. Esa sí leámosla a todos si quieren. Primera de Corintios 9:24, mire lo que él habla ahí. Él dice, ¿no sabéis que los que corren, quién está hablando ahí? Pablo. Entonces, mire que es el lenguaje favorito de él, ¿no? Correr, hablar de carrera. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Cuando él dice, vea, ¿cómo corro yo? Dice Pablo, no como a la aventura, sino que yo corro, ¿qué? Con conocimiento de causa, sabiendo exactamente para qué corro y hacia dónde corro. Él lo tenía claro. Entonces, la gente que le gusta correr, practicar deporte, cualquier carrera, usted sabe que generalmente uno en las carreras sabe dónde arranca, ¿cierto que sí? Pero uno debería saber también dónde termina. Porque uno no puede, si no, nunca la va a ganar. Si uno va a decir, no voy a irme detrás de todo el mundo, para donde vaya todo el mundo voy yo, entonces siempre va a quedar de último.
Nunca voy a ser el primero, porque no, ahora ¿para dónde agarro? ¿Para acá? ¿Han visto a los corredores que se pierden y se meten por donde no es? No ganan la carrera. Entonces él decía, yo corro no como la aventura, yo sé para dónde voy. Entonces lo mismo, el de Hebreos, el escritor de Hebreos dice, hay que correr esta carrera, hermanos, despojarnos de todo peso, pero puesto los ojos ¿de quién? En Cristo, ¿no? Entonces por eso hay mucha coincidencia realmente en lo que está escrito en el libro de Hebreos con el lenguaje que usa Pablo. Entonces por eso la mayoría de la gente coincide en que Pablo escribió el libro de Hebreos, ¿no? Ahora, ¿por qué le está escribiendo eso? De que puesto los ojos en Cristo. Bueno, la mayoría de lo que está escrito en el libro de Hebreos fue escrito para judíos que se habían, ¿qué? Convertido al cristianismo, que habían aceptado a Cristo. Pero ¿qué pasa? Esos judíos seguían teniendo sobre su espalda toda la tradición judaica, ¿no? Todas las tradiciones, las costumbres, y entonces era como esa tentación de regresar a lo que toda la vida practicaron, ¿no? Entonces por eso el escritor de Hebreos les dice, vea, ustedes despójense de todo ese peso y corran esta carrera, pero puestos sus ojos en Cristo, porque era una tentación muy grande realmente el volver a lo que antes practicaban. Ahora, es lo mismo que pasa hoy en día con la mayoría de los cristianos, supuestamente que le han entregado su vida al Señor. No es que haya alguien que lo quiera uno judaizar, pero sí hay cosas del mundo que uno practicaba, que hacía, de las cuales la gente se sienta, ¿qué? Atraído, ¿no? Seducido todavía. Y ha sido muy complicado despojarse de eso en muchas personas, ¿no? Entonces, están corriendo esta carrera, pero uno no podría decir que tienen completamente su mirada puesta ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿no? Que para allá vamos a ir un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué es tener la mirada fija en el Señor? Ustedes han visto, no sé si hay alguien aquí que le guste practicar la fotografía, pero generalmente cuando uno enfoca algo, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo me hiciera aquí, y a decir a cualquiera, ¿no? Si yo agarrara una cámara aquí y enfocara a Sandra, que está en primera fila, la enfoco a ella, ¿qué pasa con los que están atrás? ¿Cómo se ven? Borrosos, ¿cierto? Se ven borrosos, porque estoy enfocándola a ella. ¿Y qué pasa si con esta misma cámara yo enfoco a María Eugenia que está atrás, la enfoco a ella? ¿Cómo se ve, Sandra? Borrosa. ¿Por qué? Porque todo depende dónde tenga yo mi foco, dónde esté enfocando, dónde tenga mi mirada, ¿no? Entonces, cuando uno tiene su mirada puesta en Cristo Jesús, todo lo demás, ¿qué? Borroso. No quiere decir que no importe, porque uno, si esos propósitos de vida que uno tiene realmente, o esta carrera, uno la corre con la mirada puesta en Cristo, pues todas las demás cosas pierden su importancia, ¿no? Pierden su detalle. Ahora usted dirá, pastor, ¿y entonces qué pasa con mis proyectos, mi carrera, mi negocio, todo lo que yo quiero? Entonces, ¿quiere decir que no voy a ponerle cuidado? Es que si usted corre esta carrera con su mirada puesta en Cristo Jesús, todo lo demás, ¿cómo le llega? Por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, ponga su mirada en Cristo y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuáles son todas esas demás cosas? Su familia, su trabajo, sus bienes, sus cosas, sus negocios, todo lo demás vendrá por añadidura, hermanos. Entonces, tener la mirada fija en Cristo Jesús no es tener los ojos nada más, porque acuerden que el ojo, ¿qué pasa? No sabe lo que ve. Por ejemplo, en el video se salvaron, pero todos los que están aquí, yo podría decir que tienen, bueno, no todos, pues la mayoría, tienen su mirada puesta en mí. Amén. Pero eso no me garantiza a mí que todos me estén escuchando. ¿O no le ha pasado a usted que usted a veces está frente a frente con alguien y esa persona hable y hable y usted le está mirando a los ojos, pero no le está escuchando nada? Tiene la mente en otro lado y después de media hora que te está hablando y uno dice, entonces uno para no quedar mal dice, a mí me parece bien. ¿Me entiende? Y uno ni idea de lo que le dijeron. ¿Le ha pasado a usted eso? Claro que le ha pasado. ¿Está bien? Está mal. Porque uno está ¿dónde? Donde su mente está, ¿no? Entonces, puesto los ojos en Cristo, no es que, uy, vieras que yo tengo una imagen de Cristo y no separo la mirada de Él. No, eso no es. Es poner ¿qué? Nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos en Él, ¿no? Que Él sea el centro de todo. Ser obediente, no dejarnos llevar de cosas que no provienen de Dios, ¿cierto que sí? En eso estamos claros, ¿no? Por eso es que la palabra dice que uno no debe, ¿qué? Afanarse. No os afanéis, dice, no se afanen. Porque si ustedes buscan la palabra afanarse bíblicamente, hace referencia a una mente dividida, una mente que está claudicando, ¿no? Por eso es que en 1 Reyes 8:21, Elías le decía al pueblo,
Y acercándose Elías al pueblo le dijo, pero ustedes ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar ahí? Si ustedes creen que Jehová es Dios, síganlo a Él. Pero si ustedes creen que es Baal, pues síganlo a Él. Pero defínanse, ¿no? Por eso es que dice que la persona de doble ánimo, ¿qué pasa? Inconstante en todo lo que hace. Que la persona que no tiene fundamentos, ¿qué pasa? Se lo lleva cualquier viento de doctrina, ¿cierto que sí? Entonces por eso hay que tener, ¿qué? Fundamentos firmes. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Entonces, tener la mirada fija en Cristo, ¿qué es? Que Él sea el centro de todo. Las decisiones las tomamos con Él, obedientes a lo que Él tiene en su palabra. Por eso cuando uno dice, es que Él es mi Señor, Señor. Entonces el mismo Señor diría, yo soy tu Señor. Y entonces, ¿por qué no haces lo que yo te digo que hagas? Es un reclamo que está en la palabra, ¿no? ¿Por qué la mayoría de la gente quita la mirada en Cristo? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Estamos claros en eso de que estamos en un sistema, hermanos, donde las distracciones están a la orden del día, ¿no? Hay muchas cosas que nos distraen, ¿no? Y es muy fácil sucumbir ante esas distracciones cuando uno comienza a amar las cosas del mundo. O si no, pregúntele a Sansón, ¿no? Una persona que hasta antes de nacer fue escogida por Dios y todo eso, usada por Él, pero tenía su distracción del mundo, ¿no? O sea, ¿le gustaban qué? Le gustaban las filisteas, ¿no? Y no podía ver una muchacha porque, esa muchacha me gusta, y los papás se la traían. Entonces, por estar en ese coqueteo y exceso de confianza, al final cayó, ¿cierto? Entonces, ¿por qué quitamos? O sea, ¿por qué quita la gente la mirada del Señor? Hay muchas razones, hay varias. Primero, obviamente, si nosotros decimos que tener la mirada puesta en Cristo es porque Él es el primero en todo y Él es el que define nuestras prioridades, ¿por qué quitamos la mirada de Él? Porque nuestras prioridades comienzan a ser otras. Y cualquier prioridad que nosotros tengamos que no sea tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, es una prioridad ¿qué? Equivocada. No va a llegar por donde no es. Acuérdese de lo que dice la palabra y les dije ahora, busquemos primeramente ¿qué? El reino de Dios. Y no solamente buscar el reino de Dios, sino buscar también ¿qué? Su justicia. Y cuando dice su justicia, ¿qué es? La voluntad del Señor, ¿no? ¿Qué es un justo? El que hace justicia. ¿Qué es justicia? La voluntad de Dios, expresada por medio de su palabra. Amén, estamos claros en eso, ¿no? Entonces, generalmente se tienen prioridades equivocadas, no se toma esa conciencia de que cuando uno le dice al Señor sí, vea, pongamos el ejemplo del matrimonio. Cuando dos personas están ahí y uno le dice a la persona acá, ¿aceptas a tal persona como te dice? Sí, acepto. Wow, por ese sí acepto se está adquiriendo ¿qué? Un compromiso. Primeramente delante de Dios, si es que es un matrimonio de Dios, porque recuerden que no todos los matrimonios son de Dios. Hay gente que dice sí acepto delante de un abogado impío, nada que ver. Pero aún así, legalmente ¿qué? Está adquiriendo algunos compromisos, ¿cierto que sí? Entonces uno con ese acepto está adquiriendo un compromiso de cumplir lo que está diciendo, ¿no? Cuando usted le entrega su vida al Señor y dice, Señor, ¿y cuántas veces lo hemos dicho aquí? Ahorita te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Wow, con ese te acepto, estamos adquiriendo un compromiso con Él. Y acuérdate que hay un principio de la iglesia que dice que si usted dice que es de Dios, ¿qué pasa? Dios espera todo de usted. Ahora, si usted no dice que es de Dios, tranquilo, ni se preocupe, Dios no espera nada de usted. Entonces, no tomamos en consideración que en el momento en que nos enrolamos en el ejército de Dios o que lo aceptamos a Él, estamos adquiriendo ¿qué? Un compromiso. Y hay mucha gente que cae en exceso de confianza de creer que porque ya le entregó su vida a Cristo, ya la hizo. Pero no, ahí apenas está empezando un proceso que termina cuando estemos en su presencia. Pero en todo ese proceso hay que esforzarse, hay que pagar el precio, hay que darle la prioridad, hay que caminar ¿con qué? Con la mirada puesta en Él. No dejarnos llevar por las distracciones de un lado, que estamos en un sistema, como les decía, que hay muchas distracciones, ¿no? Entonces, generalmente tenemos prioridades equivocadas, no entendemos que entregarle nuestra vida a Cristo nos envuelve en un compromiso con Él, que tú sí sea un sí, tú no sea un no, y si vas a cometer algo y no lo vas a cumplir, mejor no lo prometas, dice el Señor. Pero si te comprometes, cúmplelo. Porque cuando el sí de uno es un sí y el no es un no, entonces uno se vuelve una persona ¿de qué? De palabra, de integridad, ¿no? Confiable, ¿cierto que sí? Estamos claros en eso, ¿no? ¿Por qué también se quita la mirada del Señor? Bueno, generalmente la gente no entiende cuando viene a los caminos de Cristo, de que este caminar en Él es un caminar con obstáculos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos también la vez pasada? Que el justo con dificultad, ¿qué?
se salva, y entendimos ya que era eso de con dificultad se salva, ¿no? No quiere decir que vamos a pasar raspando la olla, como decíamos la vez pasada, sino que este caminar es un caminar de obstáculos, el camino angosto, la puerta estrecha. Estamos en un sistema anticristiano. O sea, no es un camino de pétalos. Vamos a tener aflicción. Usted no se extrañe de eso, ¿no? Eso sí, asegúrese de que la aflicción que usted sufre o está pasando sea por seguir al Señor, ¿no? O por mantenerse en Él, ¿no? Porque hay mucha gente que está sufriendo aflicciones, pero producto de su pecado. Eso no tiene nada que ver con el Señor, ¿no? Entonces no entiende que realmente es una carrera de obstáculos, y no solamente no entiende eso, sino que se concentra más en los obstáculos que en la meta misma, ¿no? Eso es como un corredor de atletismo, ¿no? Que se meta a una carrera de 200 metros planos y se prepara, y cuando llega a la carrera comienza a ver unas vallas ahí. Dice, uy, ¿eso qué es? Dice, no, es que usted se inscribió a la carrera de 200 metros planos con obstáculos. Ay, pero a mí nadie me dijo nada. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Ni va a poder saltar ese chunche. ¿Cómo se llama eso? Bueno, no sé cómo se llama eso. No lo va a poder ni saltar. ¿Por qué? Porque no se ha preparado mentalmente para eso. ¿Entiende? Entonces, uno tiene que entender que realmente este caminar cristiano es un caminar ¿de qué? De obstáculos, ¿no? Y hay que tener las armas y prepararse para esa carrera, no para otra, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Otra cosa es que dejamos realmente lo que les decía ahorita, que las distracciones nos jalen, nos atraigan, nos lleven para allá. Generalmente la gente es solamente oidora de la palabra, entonces no hay vivencia, y si no hay vivencia, ¿qué pasa? La vivencia lo que lo hace a uno es tener experiencia. En el mundo secular le hablan, cuando uno tiene experiencia, alguien que tiene mucha vivencia le dicen, uy, esa persona tiene mucho ¿qué? ¿Mucho qué? Mucho colmillo para todo, ¿no? Entonces a veces en lo secular o en los negocios dicen, no, ese no le meten gato por liebre. Tiene mucho colmillo para los negocios, mucha vivencia, mucha información. Nosotros deberíamos ser personas de colmillo espiritual, ¿no? Nada que ver con Drácula, ¿eh? Personas de colmillo espiritual, o sea, personas que realmente sepamos cómo sortear situaciones, tener sabiduría, paciencia, dominio propio, vivencia, eso nos lo da la vivencia. Pero no solamente el ser oidor. Entonces por eso la gente come y come tanta palabra, oye y oye, y como decía Milena ahora, se aburren porque creen que ese es el cristianismo, ¿no? El cristianismo, eso es prepararse, pero el cristianismo está afuera, allá afuera donde está la vivencia, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces a la larga, ¿por qué la gente? Vea, yo lo podría resumir todo en 3 cosas que las he repetido varias veces aquí, que era por lo cual Pablo oraba a las iglesias, ¿no? Le decía, yo oro para que ustedes tengan 3 cosas. Firmeza, ¿se acuerdan? Constancia y crecimiento. Esas 3 cosas. En la medida en que nosotros desarrollemos esas 3 cosas, vea, esta carrera la vamos a caminar con la mirada puesta en Cristo Jesús sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero no hay firmeza, la gente no tiene fundamento, no hay constancia. ¿Por qué? Porque se han dejado llevar por otras prioridades. Las cosas de Dios no son prioritarias. Dios está ahí por si las moscas. O a veces por cumplir un ritual religioso nada más. Pero no es una prioridad, ¿me entienden? Entonces no hay constancia. Por eso es que hablamos ahora del inconstante. Inconstante en todo. Un día sí, un día no, un día arriba, un día abajo. Un día alegre, otro día triste. Ahora se dirá, pastor, ¿el cristiano no se puede entristecer? Sí, pero aún en medio de la tristeza, uno está gozoso. ¿Cierto que sí? Está bien. Pero entonces, ¿por qué se quita la mirada por eso? Ahora, ¿qué pasa cuando quitamos la mirada de Cristo? Pues ustedes ya se imaginan, lo principal, ¿cuál es? Generalmente, si yo voy, vea, los que manejamos carros sabemos, ¿no? Y a veces, yo no sé si a usted le ha pasado o no, que uno a veces quita la mirada del frente, a veces es un segundo, o maneja motos, ¿cierto? Y a veces uno, nada más así, cuando, ¡pah!, un frenazo, ¿eh? O sea, solamente por un segundo nada más. Entonces, quitar la mirada del objetivo es muy delicado, porque por lo general, ¿qué es lo que uno hace cuando uno quita la mirada del objetivo? Se desvía, se tuerce, se pierde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya nuestra atención hacia el Señor deja de ser una prioridad y se cumple en nosotros aquel reclamo que el Señor le hacía a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, ¿no? Que le decía, vea, ustedes son una iglesia linda, preciosa. Así no está, pero parafraseando, ¿no? Ustedes son una iglesia linda, preciosa. Se esfuerzan, trabajan. O sea, si alguien viene aquí a quererles meter alguna falsa doctrina, ustedes lo desenmascaran. Ustedes, eso está bien, genial. Se congregan, vienen aquí. Todo eso está bien, pero tengo algo contra ustedes. ¿Han dejado qué? Su primer amor.
Vuelvan a las obras antiguas, arrepiéntanse primero, ¿no? Ahora, cualquiera podría decir, pastor, yo siempre he pensado en eso de por qué el Señor le echaba flores a la iglesia, que era una iglesia buena, trabajadora, esforzada, y después les decía, arrepiéntanse. ¿Por qué? No les está hablando de pecado. Lo que pasa es que acuerden que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte, ¿no? Hay muchas actitudes que nosotros tenemos que son pecado, que no son pecados de muerte, pero que contristan al Espíritu Santo, y por ser pecados hay que arrepentirse. ¿Cierto que sí? Hay que pedirle perdón a Dios muchas veces de actitudes que tenemos. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, y como es pecado hay que arrepentirse, hay que pedir perdón. A veces hay gente que cree, tanto en lo natural, es que son tonteras, entonces yo para qué le voy a pedir perdón a esa persona si eso es una tontera. Hay que pedir perdón, si hay ofensa hay que pedir perdón, ¿no? Entonces, obviamente si uno se desvía del camino, pierde uno la visión, ¿no? Porque si allá es donde yo quiero llegar, y yo sé cuál es la ruta, y yo me desvío, posiblemente no vaya a llegar allá. Y ya hemos puesto varios ejemplos naturales, ¿no? Si usted quiere venir de San José a Cartago, y agarra el bus de Alajuela, usted no va a llegar acá. A no ser de que sea un chofer conocido que diga, está bien, yo voy y doy la vuelta en Alajuela y me vuelvo otra vez y venga. No, eso no se va a dar. ¿Me entiende? Entonces, si usted pierde la visión, si usted pierde la ruta, usted va a perder el destino también. Entonces, nosotros sabemos de dónde venimos, sabemos por qué estamos aquí, sabemos cuál es nuestro destino final y sabemos que el camino ya está trazado, ¿no? A uno en lo natural, ¿se acuerdan que en lo natural que le enseñan a uno? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¡Wow! ¡Qué lindo! Humanista, muy bonito. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso, en la parte humanista está muy bueno porque eso le enseña a uno que uno en la vida tiene que abrirse oportunidades y todo. En las cosas de Dios no. En las cosas de Dios ya está el camino. Caminante, sí hay camino. Lo que tienes que hacer, ¿qué es? Ponte a caminar, mi hermano, ponte a caminar. Porque si no, no vas a llegar. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, ¿qué pasa también cuando uno quita la mirada del Señor? Bueno, ya obviamente va perdiendo ese primer amor, ya se va centrando más en las cosas personales que en las cosas de Dios, y se hace realidad la queja que Pablo tenía ya en Filipenses 2:21, cuando él andaba buscando siempre a quién mandar y decía, bueno, yo tengo que mandar a Timoteo, ¿se acuerda? Es el único que está aquí. ¿Por qué? Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces todo el mundo comienza a buscar ¿qué? Lo suyo propio. Si no, pregúntele a la cantidad de buenos siervos que en su momento eran siervos del Señor, pero ¿qué pasó? Perdieron su visión, perdieron su meta, se fueron tras los deseos ¿de qué? De su corazón, y entonces comenzaron a perseguir sus propios deseos, sus propios deleites. Amén. Y hoy por hoy están ¿qué? Desviados. Ahora usted dirá, pastor, ¿y hay esperanza para ellos? Claro que sí. Todo aquel que haya desviado su camino, ¿qué es lo que tiene que hacer? Clame al Señor, arrepiéntase, clame al Señor, y entonces Él va a enderezar su senda otra vez. Y en el momento que usted está enderezando su senda, eso es como cuando en el güey le sale a uno recalculando. ¿Ha visto? O sea, lo está volviendo a meter a uno en la senda que era, porque a veces uno se sale, ¿me entiende? ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, ya se vuelve fastidioso para la persona todo lo que tiene que ver con Dios. Ya no quieren orar, ya no quieren leer la palabra, ya no cargan una Biblia ni nada de eso. Las Biblias ya se vuelven adornos, no vuelven a congregarse ya. Hay gente que no se congrega y uno le pregunta que por qué no ha vuelto y se enojan. ¿Me entienden? No sé. Pero esos son síntomas ¿de qué? De que uno ya no tiene su mirada puesta ¿a quién? En Cristo Jesús. Ya no la tiene, ya la tiene puesta en otras cosas, ¿no? Entonces, generalmente uno se va volviendo esclavo de las cosas que uno practica personales, ¿no? El trabajo, la televisión, los deportes. Ahora usted dirá lo mismo que hemos comentado aquí, porque no quiere, de pronto usted no los ha escuchado a alguien decir, pastor, entonces está diciendo que hacer deporte es malo. No, hacer deporte es bueno, porque eso ayuda ¿a qué? Al cuerpo. ¿Y el cuerpo qué es? Templo del Espíritu. Lo que pasa es que la gran mayoría de la gente que se pone a hacer deportes, casi todas las actividades deportivas son los domingos a las 10 de la mañana. Y entonces ya eso va reemplazando, y hemos visto cantidad de casos, ¿no? Ahora usted mira, pastor, entonces, ¿desechamos los deportes? No. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿no? ¿Entiende? Pero que no le pongan en la balanza a usted, pastor, entonces, ¿qué hago? ¿Practico mi deporte o la iglesia? ¿Qué hago? Pues es que viera que esa bicicleta me costó plata. Y nada contra los bicicleteros o contra los ciclistas.
o el fútbol, todo eso, no, póngalo en una balanza, defina sus prioridades. Cuando usted define mal sus prioridades, usted deja de tener la mirada puesta en su objetivo, y si su objetivo es la salvación, la vida eterna, Cristo Jesús, póngalo a Él de primero, y verá que todo lo demás se acomoda, tranquilo, o sea, pero no se estrese por eso. ¿Estamos claros en eso, no? Entonces, nuestro corazón se va volviendo insensible también, cuando quitamos la mirada en Cristo Jesús. Y entonces comenzamos a desarrollar lo que nosotros conocemos como una conciencia, ¿qué? Cauterizada. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Ustedes saben que es algo cauterizado, ¿no? Algo cauterizado es algo que está, ¿qué? Quemado. ¿Cierto que sí? ¿Han visto cuando uno le sale esos clavos de aquí, esas, no sé cómo le llaman aquí, esos callos o esas cosas que uno le meten hasta un clavo ahí y uno no siente nada, porque es piel muerta ahí, insensible, eso está cauterizado. De ahí donde viene la palabra cautín, ¿se acuerdan? Que eso sirve para quemar, ¿no? Entonces, conciencia es cauterizada. La conciencia generalmente es algo que uno tiene que te ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿me entiende? Cuando uno tiene una conciencia natural, espiritual, todo eso que ustedes ya conocen de la conciencia, pero hay un momento en que la conciencia deja de cumplir ese papel, de decirle a uno qué es bueno y qué es malo, y entonces ya se vuelve, ¿qué? Insensible. Entonces la gente está haciendo algo malo y le parece que es algo bueno. Entonces es una conciencia, ¿qué? Cauterizada. Porque ya dejó de cumplir ese papel de discernir entre lo que es bueno, lo que es malo, de darnos esa fea sensación de que estamos haciendo algo malo, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, cuando quitamos la mirada en Cristo Jesús, nos pasa todo eso. Nos volvemos personas amargadas, resentidas, muchas veces por falta de perdón también. Recuerden que la falta de perdón es falta de ¿qué? Cuando no hay perdón es porque no hay. Hay algo que camina paralelo al perdón. Porque al que mucho perdona. No, Jorge. Ese que tú dices es, al que más se le da, más se le pide. Ese es otro tema. Jorge. Al que mucho perdona, más se... Más se le ama. Al que mucho perdona, más se le ama. Y el que mucho ama, mucho se le perdona. Entonces el amor y el perdón van de la mano. Por eso es que una persona que tenga falta de perdón, por lo general es una persona que le falta amor. Y si le falta perdón y le falta amor, por lo general es una persona que arraiga dentro de sí raíces de ¿qué? De amargura, ¿no? Resentimientos, enojo, ahora está enojada. Y si amanece bien, se machaca un dedo para sentirse mal, porque le gusta sentirse mal. Entonces, por lo general pasa eso, ¿no? Son personas, cuando uno quita la mirada en Cristo Jesús, por lo general las personas se vuelven expertas ¿en qué? En ver los errores en los demás. ¿Estás viendo qué? La paja en el ojo ajeno y dejan de ver ¿qué? La viga en el propio, ¿no? Eso es cuando uno quita la mirada, porque cuando uno tiene la mirada en Cristo Jesús y uno aprende de Él, porque recuerde que el que se une al Señor, ¿qué pasa? Uno es con Él y Él nos hace copartícipes de su naturaleza. Y parte de esa naturaleza, ¿qué es? La misericordia, ser misericordiosos. Una prueba de misericordia del Señor, estando en plena cruz con todo lo que le hicieron al Señor, perdónalos a ellos porque esta gente no sabe lo que hacen. Imaginen con todo lo que le hicieron, ¿no? Pero generalmente cuando uno quita la mirada del Señor, uno se vuelve ¿qué? Crítico, pero experto, ¿no? Totalmente experto, ¿no? Y no solamente eso, sino que comienza a regir en uno el lenguaje de la queja, la murmuración, todo eso, ¿no? Lo mismo el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando cayó en murmuración y todo eso? Que ellos tenían un primer problema y comenzaban a murmurar y a quejarse. Y entonces cuando uno cae en la murmuración, en la queja, automáticamente uno siente esos deseos de ¿qué? ¿De volver a dónde? De volver atrás. ¿Cierto que sí? Entonces usted está en los caminos del Señor y usted quita la mirada de Él y entonces usted comienza a estarse quejando, decir, pero es que yo no sé, yo clamo a Dios y no me responde. Llevo ya 6 meses en la iglesia y sigo con los mismos problemas, no cambia mi vida, no sé. ¿Me entiende? Entonces, mejor me hubiera quedado donde estaba. Y automáticamente en eso, ¿no? Porque ya quitaste tu mirada de Cristo Jesús. O sea, si tú la tienes puesta en Él, tú vas a saber de que esto es un proceso. Comienzas a alimentarte de Él, a entender que en el mundo tendremos pruebas, tendremos aflicciones, que estamos aquí para ser formados, para ser instruidos, para comenzar a desarrollar el fruto del Espíritu en nosotros, ¿no? ¿Estamos claros en eso, no? Eso sucede cuando son algunas pinceladas, ¿no? Porque hay muchísimas más síntomas y razones, ¿no? Ahora, ¿por qué deberíamos nosotros tener los ojos puestos en Cristo Jesús? Bueno, por muchas cosas, pero nada más les voy a leer algunos versículos. Dice Mateo 28:20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor, amén, ¿no? Entonces,
¿Por qué deberíamos tener los ojos puestos en Cristo Jesús? Para que Él siga siendo nuestro ¿qué? Nuestra guía, nuestro faro, nuestro norte. Todas las cosas que nos ha enseñado, ¿no? Tenemos que seguir teniendo la mirada en Él para garantizarnos eso, ¿no? De que Él está ahí con nosotros. Él dice, en la medida que ustedes permanezcan en mí, yo permanezco en ustedes, ¿no? Y tranquilos, que yo ya vencí el mundo. O sea, si ustedes están en mí, los hago copartícipes de esa victoria. Pero si permanecen en mí, ¿no? Entonces, hay que estar en Él, con los ojos puestos en Él, para que Él siga siendo nuestro guía, nuestro aliado, y pelee al lado nuestro, ¿no? Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿De por qué tenemos que tener la mirada puesta en Cristo Jesús? Para que Él siga intercediendo por nosotros, hermanos. Hay otro versículo que dice que si nosotros pecamos, ¿qué pasa? Abogado tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hay que tener la mirada en Él? Para que Él siga abogando por nosotros. Pero acuérdense lo que les he contado a los abogados, ¿no? Los que han usado un abogado, y les puse el ejemplo aquel, qué triste sería que uno llegue a un juicio y que uno nunca haya visto al abogado, ¿no? Y que el día del juicio el abogado esté diciendo, ¿quién es ese Ever Molina? Yo. Venga, que yo soy el que lo voy a defender. Y digo, pero nosotros nunca hemos hablado. No importa, O sea, ¿qué esperanza tiene uno, no? El abogado lo tiene que conocer a uno, tiene que saber el caso, uno tiene que contarle cosas, tenemos que haber caminado juntos. No, abogado tenemos. Ahora, ¿qué tanto te conoce tu abogado? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, ten tu mirada puesta en tu abogado, para que tengas por lo menos chance de ¿qué? De que abogue por ti, de que interceda por ti, de que te defienda. Habacuc 3:19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. ¿Por qué tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús? Para que Él siga siendo ¿qué? Nuestra fortaleza. Para que Él, en la medida en que usted tenga su mirada puesta en Él, usted va a caminar como Él quiere que usted camine. Y si usted camina como Él quiere que usted camine, Él va a estar contento. Y si Él está contento, somos fuertes, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Ese sí no se los quise cantar. El gozo del Señor, mi fortaleza. Bueno, entonces, indudablemente, hermanos, tenemos que tener los ojos puestos en Cristo Jesús, pero eso nunca dejará de ser, ¿qué? Una decisión personal. O sea, usted decide si quiere tener sus ojos puestos en Cristo o no, o se quiere dejar envolver por todas estas distracciones que tiene este sistema, ¿no? Entonces vamos a ver dos ejemplos, hermanos, en el tiempo que nos queda, dos ejemplos bíblicos de lo que es tener la mirada puesta en Cristo Jesús. Primero de ello vamos a ir a Mateo 14. Mateo 14. Ese es más cortito, ahí no nos vamos a demorar mucho. Mateo 14, 22. Mateo 14, 22, dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Qué dice el título? A ver si estamos todos ahí. Jesús anda sobre el mar, ¿no? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, ¿no? ¿Por qué la estaba despidiendo la multitud? Si usted es de esas personas que está leyendo la Biblia y usted se hace este tipo de preguntas, dice, porque eso es escudriñar, ¿no? Está despidiendo a la multitud. ¿Y por qué la estaba despidiendo? ¿Cuál multitud? Bueno, si usted se va un poquito más atrás, usted sabe que esto viene justamente después de que él acaba de alimentar a los 5,000. ¿De acuerdo? Entonces ya había pasado todo el rollo, los panes y los peces, entonces estaban despidiendo a la multitud. Entonces él mandó adelante ¿a quiénes? A sus discípulos, ¿no? Como dice, vayan adelante que yo después los alcanzo. Entonces despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, ¿no? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, ¿no? Mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿cuál es la cuarta vigilia de la noche? La cuarta vigilia de la noche es entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea, ahora usted dirá, pastor, ¿y si yo no sé eso me va a perder? No, pero está bonito, ¿no? La cuarta vigilia, ¿no? Se vienen en vigilia. Entonces, eran como de las 3 a las 6 de la mañana. Entonces estaba la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, ¿no?
Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Entonces mire, Pedro caminó por las aguas o no? Caminó, ¿cierto? Pero, o sea, él caminó mientras estuvo, ¿qué? Mientras tenía su mirada en el Señor, ¿no? Ahora sí dirán, pastor, ¿y usted dónde saca eso? Porque es que aquí dice que después él empezó a ver otras cosas. Empezó a ver el fuerte viento, empezó a ver las olas, ¿me entiendes? Pero mientras tuvo su mirada puesta en Cristo, caminó. ¿Cierto que sí? Cuando uno deja de tener la mirada puesta en el Señor y comienza a mirar los problemas de alrededor, las tormentas, las olas, las deudas, que hay que verlas, ¿ah? Porque no es que les estoy diciendo, deje de mirar las deudas, hay que verlas. ¿El problema de las deudas cuál es? ¿Cuál es el problema de las deudas? No pagarlas. Ese es el problema de las deudas. Pero hay muchas iglesias que enseñan que las deudas son maldiciones. Entonces, si las deudas fueran maldiciones, levanten la mano todos los malditos de ahí. ¿Quién no ha tenido una deuda? ¿Acuerdan que nosotros compramos un parlante? No me acuerdo cuál fue, lo compramos con una deuda. Nos metimos al Goyo, íbamos pagando ahí. Entonces hay gente que enseña eso, ¿no? De que las deudas son maldiciones, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que volviendo a la situación que está ahí, no es que uno no deje de ver los problemas que están ahí, pero acuerde, hay que tener la mirada puesta ¿a quién? En Cristo, ¿no? Hay problemas, hay problemas que uno atraviesa, que uno tiene que discernir ahí dónde está la solución, porque acuerde que lo que es un problema, no un problema es una situación que amerita una solución. Mientras usted no le dé solución al problema, el problema va a persistir. Y usted podría hacer o pensar como el salmista aquel que decía, ay, quien tuviera alas como de paloma, volaría lejos y me olvidaría de todas estas cosas, ¿no? Pues por muy lejos que te vayas, allá te vas a llevar tus problemas. Porque mientras no los soluciones, ahí te los vas a llevar. Entonces los problemas necesitan ¿qué? Soluciones. Y las soluciones tienen que ir ¿a dónde? A la raíz del problema, ¿no? A la raíz, o sea, no podo del árbol, ¿no? Y siempre ponemos el ejemplo aquel de que si una gente tiene un árbol de mango y dice, estoy cansado de comer mango, no soporto todo el año comiendo mango, me cansé, no más. Y entonces corta todas las ramas y dice, ahora sí, vamos a ver qué sale. ¿Qué le va a salir? Mango otra vez. ¿Por qué? Porque la raíz es de mango. Entonces tienes que ir a la raíz, cambia la raíz, arráncala. ¿No quieres mango? Arranca eso de plano, a la raíz. Entonces, con los problemas hay que ir a la raíz, ¿no? Entonces, mientras uno tenga la mirada puesta en el Señor, vamos a tener algo que se llama paciencia. ¿Cierto que sí? Porque ¿qué es la paciencia? La espera con conocimiento. Paciencia, espera con conocimiento. Entonces vamos a ir desarrollando en la medida que caminemos con el Señor y la mirada puesta en Él, desarrollamos aparte de la paciencia, hay fundamento de todo cristiano, 2 letritas, la fe, nuestra fe. Acuérdense que la fe, entonces ¿por qué tenemos paciencia si desarrollamos nuestra fe? Porque la fe es digamos, ¿cuál era la definición de la fe, Jorgito? ¿Usted qué la sabe? La certeza de ¿qué? De lo que me espera, la convicción de lo que no veo. Entonces tengo certeza de lo que me espera. Entonces si yo tengo certeza de lo que me espera, ¿de qué me voy a angustiar si yo sé lo que me espera? Me puedo afligir. Afligidos, pero no angustiados. ¿Cierto que no? Porque hay cosas que a uno lo afligen, lo entristecen. O sea, uno no es tampoco de hierro, ¿no? Hay cosas que lo afligen a uno. Pero no nos angustiemos, que es otra cosa, ¿no? Entonces, Pedro, mientras tuvo la mirada en el Señor, caminó. Pero después comenzó a ver la tormenta y todo eso, entonces comenzó ¿a qué? A hundirse, ¿no? Si usted quita su mirada de Cristo Jesús, no hay de otra. ¿Te va a empezar a qué? A hundirse. ¿Y hasta cuándo se va a hundir? Eso es como cuando que uno estuviera en una arena movediza, ¿no? Entonces uno dice, uy, y entre más se mueve, más se hunde, ¿no? ¿Hasta cuándo se va a hundir? ¿Hasta cuándo se hundió Pedro? ¿Hasta que dijo qué? Señor, sálvame. Clamó al Señor, ¿cierto que sí? Entonces, si usted quita sus ojos de Cristo Jesús, usted va a empezar a hundirse. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted vuelva a clamar al Señor otra vez. Y el Señor, movido a misericordia, si es que hay un genuino arrepentimiento, el Señor te va, como dice ahí, ¿qué fue lo que dijo? Asió de él, es decir, lo agarró. Pero ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Hombre de poca fe. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo mismo que él le dijo, que no era la primera vez que se los decía, ¿no? El Señor cada rato les decía a los discípulos, hombres de poca fe, hombre.
¿Dónde está su fe? ¿Acuerda la barca cuando él estaba durmiendo que lo despertaron? Señor, vamos a morir. Y digo, pero ¿para qué me despiertan, hombre? ¿Dónde está su fe? Como queriendo decir, ¿dónde está lo que ustedes conocen de mí? No que ustedes caminan conmigo y no me conocen. Y era que, y hago un paréntesis ahí, y no lo conocían, porque acuérdense que cuando el Señor calmó la tormenta, y ellos decían, ¿quién es este hombre? Que aún el mar le obedece. ¿Cómo que quién es este hombre si acaban de verlo alimentar a sin comer y todo eso, ¿cierto? Y lo más curioso y paradójico del asunto es que los discípulos decían, ¿quién es este hombre? Y cuando él llegó al otro lado, a Gadara, le salieron unos demonios, y viéndolo de lejos le dijeron, Jesús, Hijo de Dios. ¡Wow! Los demonios sí lo conocían. Y los discípulos que andaban con él decían, ¿quién es este hombre? ¿No? Entonces, poca fe, ¿no? No quites su mirada a Cristo. ¿Por qué? Porque te vas a empezar a hundir. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a clamar a Él, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, ahí? Vamos a ir a otro ejemplo que está en el libro de Éxodo, capítulo 3, y ahí cerramos la parte de los ejemplos. Éxodo 3:8. Éxodo 3:8, ¿no? Dice la palabra ahí en el libro de Éxodo 3:8, hermanos. Dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Eso que les acabo de leer de Éxodo 3:8 es una promesa que Dios hizo a su pueblo, ¿cierto? Cuando Él los sacó de la esclavitud de Egipto, les dijo, ¿yo los voy a llevar a dónde? A una tierra buena, una tierra donde fluye ¿qué? Leche y miel. Voy a parafrasear para no leer versículos, sino que para que ustedes conozcan la historia, que es lo más importante, ¿no? Entonces, esa fue una promesa que Dios le hizo a todo el pueblo. ¿Estamos claros, no? Que llegó el momento en que se hizo efectiva cuando el Señor le dio la orden a Moisés de que mandara 12 hombres. ¿Se acuerdan? Digo, mira, ya estamos cerca de la tierra. Entonces, mándate 12 hombres, uno de cada tribu. Uno de cada tribu, ¿para qué? Para que exploren la tierra que yo les prometí. Para que la exploren. Salud. Para que la exploren, ¿cierto que sí? Entonces, al final todos conocemos cómo terminó la historia, ¿no? La promesa fue para todo el pueblo, pero una buena parte de ese pueblo no disfrutó de la promesa. ¿Cierto que no? Otros sí. Ahora, ¿qué pasó? Ustedes podrían estar preguntando, pastor, ¿y eso aplica hoy en día? También. De todo el pueblo cristiano, hay gente que ve la mano de Dios en sus vidas y hay gente que no. Ahora se dirá, ¿cuál es la diferencia entre los que sí y los que no? Este ejemplo nos puede ayudar. Entonces, bueno, ¿por qué unos sí y otros no? Bueno, acuerden la historia, ¿no? Mandaron 12 espías, llegaron los 12 allá, encontraron la tierra. ¿Qué se encontraron allá en la tierra? Gigantes. Se devolvieron a dar su reporte. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando ellos vinieron a dar su reporte, se dividieron en dos grupos. Uno de 10 y uno de 2. No era mitad y mitad. Ese grupo de 10, ¿qué les dijo a la gente? Les dijo, mira, fuimos allá a la tierra y es una tierra que fluye leche y miel. Sí, fluye leche y miel. Pero hay gigantes. Y esos gigantes a nosotros nos van a ¿qué? A aplastar como cucarachas. Yo no sé si dijo cucaracha o no, pero bueno, sirve el ejemplo, ¿cierto? Entonces, fueron tan convincentes en su reporte que ahí mismo la gente los escuchó y les creyó y comenzaron en ellos el lenguaje de ¿qué? De la queja, ¿no? Ay, pero entonces, ¿por qué nos han traído aquí a morir? ¿Para qué salimos de allá? Yo hubiera preferido morir en Egipto. Por lo menos hubiera muerto con el estómago lleno, porque allá teníamos la ollita de carne, acá puro maná. No, entonces, ¿para qué? Entonces, ¿ese grupo qué? Esos 10 personas vieron todo lo que había allá, pero el reporte que trajeron tenían su mirada puesta ¿en qué? En los gigantes. Vieron la promesa, porque vieron la tierra, leche y miel, vieron todo eso, pero el reporte que trajeron estaba más enfocado en lo que vieron, ¿de qué? De los gigantes, del problema, ¿cierto que sí? Ahora, los otros dos que vieron lo mismo, porque vieron lo mismo, ¿no? Vinieron y dijeron, sí, allá hay una tierra muy buena, leche y miel, hay gigantes, ¿es cierto? Pero más grande el que va con nosotros. Entonces, ellos trajeron su reporte con su mirada puesta ¿en qué? En la promesa. No en el problema, ¿no? Entonces,
Ahí es donde está radicando la diferencia entre los unos y los otros. ¿En qué tiene uno puesta su mirada? ¿En Cristo Jesús? O como Pedro en el entorno, en los problemas, en las dificultades, en los obstáculos, en lo difícil que es para mí ser cristiano. La gente no me habla, no me volvieron a invitar, mi familia me aborrece. Esos son tus gigantes. Las bendiciones de Dios siempre van a estar acompañadas ¿de qué? De gigantes. Por eso es que hay que pelear por ellas. Por eso usted no puede estar diciendo, bendecido, prosperado y en victoria, y nunca has peleado nada. Hay que pelear, las batallas de Dios hay que pelearlas para poder tener victorias. Amén, ¿o no, hermanos? Estamos claros con eso, ¿no? Entonces, como creyentes, obviamente, primero que todo, cuídese de lo que escucha, ¿no? Porque acuerde que hay gente que van a tratar de... Acuerde que esta es una guerra ¿de qué? De fundamento, ¿no? De guerra de fe, la fe, ¿no? No quite su mirada de Cristo Jesús, porque si no, vas a comenzar a escuchar. No le pase lo de Eva, ¿no? Que en su momento tuvo su mirada en el Señor porque tenía la moral de Dios, veía las cosas como Dios las veía, pero después comenzó a estar teniendo comezón de oír, a estar oyendo, entonces comenzaron a meterle fundamentos aquí, tranquilas, si comes deja manzana no te deja morir, todo lo que usted ya sabe, ¿no? Entonces, sea selectivo realmente de lo que usted ve, no quite su mirada de Cristo Jesús, lo demás vendrá por añadidura. Amén, hermano, ¿o no? Entonces hay que ser muy cuidadoso realmente a quién le ponemos nosotros atención. Acuérdate lo que le pasó a David, ¿no? Que es algo muy conocido. ¿Por qué cayó David? ¿Por una qué? O no, nadie va a decir, salud, nadie va a decir que cuando estaba viendo a la mujer bañándose tenía su mirada puesta en el Señor. ¿Cierto, no? Nada que ver con eso. Entonces, quitó su mirada del Señor y la puso en lo que este sistema le atrae a uno. Hay atracciones. ¿Y por qué se sintió atraído? ¿O por qué la gente se siente atraído de cosas que no tienen nada que ver con Dios? Porque uno es atraído ¿de qué? De su propia concupiscencia. Acuérdense que la concupiscencia, ¿qué es? Toda la información del mundo que uno aprendió, que uno todavía la tiene ahí. Y acuérdense que lo que uno aprueba en su mente, eso es lo que uno desea, ¿cierto decir? Créame que yo en mi mente, a esta hora, 11:55 en mi mente, con esta hambre que tengo, en mi mente yo apruebo una buena hamburguesa de 3 pisos, doble porción de carne, la apruebo aquí en mi mente, ¿cierto decir? La apruebo, entonces la deseo. Pero yo a esta hora, créame que en mi mente yo no apruebo un plato de vidrio molido. Yo no lo apruebo en mi mente, entonces no lo deseo. ¿Cierto, no? Entonces hay muchas cosas en nuestras mentes, y siendo cristianos, que todavía las aprobamos aquí en nuestra mente. Entonces como las aprobamos, las anhelamos. Y como las anhelamos, es cuestión de tiempo para que vayamos en pos de ellas. Y por ir en pos de ellas, vamos a quitar nuestra mirada de Cristo Jesús. Y si quitamos nuestra mirada de Cristo Jesús, nos vamos a desviar del camino. Amén, ¿no? Entonces pensemos en eso. ¿En quién tenemos nosotros puesta la mirada? Vean, hay 3 opciones ahí también. Hay mucha gente que se pasa la vida pensando en eso de que ¿dónde tiene uno puesta la mirada, no? Hay mucha gente que se pasa la vida con la mirada puesta atrás, al pasado, a lo que pudo haber sido y no fue, a lo que tuve, o a lo que en su tiempo fui, o los errores que cometí, o los pecados en los que incurrí, y entonces no salen de ahí, ¿me entienden? Entonces siempre no pueden avanzar, ¿por qué? Porque se sienten jalados hacia atrás de aquello, es que yo era esto y yo era acá, y no avanzan, ¿por qué? Porque viven en una burbuja del pasado, ¿no? Entonces cuando hay exceso del pasado, eso es algo que a uno lo distrae demasiado, ¿no? Entonces estarse lamentando por oportunidades que se perdieron, ya las oportunidades que ya no aprovechaste ya no van a volver. Lucha por nuevas oportunidades, pues ya el pasado ya se fue, ¿no? Entonces tienen su mirada siempre puesta, ¿dónde? En el pasado, ¿cierto? Hay otras personas que mantienen su mirada puesta alrededor, a estar pensando en lo que tiene lo que tiene el otro, comparándose con el de allá, comparándose con el otro, y es que ese tiene malo, lo que le pasó a Asaf, ¿se acuerda? Que por estar viendo la prosperidad del impío casi se resbala, y entonces, ¿por qué? Asaf quitó su mirada del Señor, que él era un principal ahí del templo, en la adoración y todo, quitó su mirada del Señor y se puso a estar viendo a los demás alrededor, la prosperidad del impío. ¿Y ese por qué? Ese que está allá, que no tiene nada que ver con Dios, ¿y por qué le va bien? ¿Por qué tiene un carro mejor que el mío? Si ese nada con Dios, y entonces ¿por qué? ¿Y yo? ¿Por qué yo? Y yo, ¿me entienden? Entonces, ¿tienen su mirada puesta en qué? Alrededor. Estarse comparando, mirando alrededor, ¿no? Hay otros que tienen su mirada puesta ¿dónde?
en el futuro. Es que cuando yo tenga esto, cuando Dios me depare aquello, yo lo voy a hacer. Yo me voy a meter a servirle al Señor así, pero de cabeza, cuando mi negocio prospere. Y entonces ahí se va a quedar, porque cuando el negocio mejora, dice, sí, pero yo creo que puede prosperar un poco más. ¿Me entienden? Entonces son excusas. Entonces siempre va a estar uno pensando en el futuro, ¿no? El día que yo me vaya o el día que, cuando yo me case, mi mujer y yo serviremos a Jehová. Bueno, pues qué bueno sería que cada uno comience a servir por aparte, ¿no? Cuando se junten va a ver que es mucho mejor todavía, ¿no? Entonces, viven la vida nada más pensando en sus sueños y en sus proyectos. Y usted podría decir, pastor, pero entonces me confundió porque usted acaba de decir ahora que es bueno que uno tenga sueños y proyectos. Sí, es bueno tener sueños y proyectos, que es la visión, ¿se acuerdan? Pero toda visión tiene que estar acompañada ¿de qué? De una misión. Es bueno que tengas sueños y proyectos, sí, pero ¿qué vas a hacer para lograrlo? No puedes estar pensando, es que sí, cuando yo tenga ese trabajo. ¿Y qué? ¿Te estás preparando para tener ese trabajo? Es que, pastor, el anhelo mío es tener una linda familia cristiana. ¿Te estás preparando como hombre de Dios o mujer de Dios para tener una familia cristiana? Yo quiero tener mi empresa. ¿Estás estudiando? ¿Te estás preparando? ¿Me entiendes? Yo quiero ser un gran siervo de Dios. Por lo menos ya le entregaste tu vida a Cristo. ¿Me entiendes? Por lo menos. Entonces, no hay que tener la mirada tanto puesta ni en el pasado, ni en el alrededor, ni en el futuro. ¿A dónde tenemos que tener nuestra mirada puesta? Ni allá, ni aquí. Entonces, ¿qué dirección nos queda? ¿Para dónde? Sí, pero por ejemplo, ni atrás, ni adelante, ni alrededor. Entonces, ¿para dónde puedo mirar? Para arriba. Acuérdense que cuando uno señala a alguien, ¿no? Que hay gente que le gusta señalar, ¿se acuerdan? Uno señala a alguien, la gente no tiene en cuenta que hay un dedo señalando a la otra persona, pero hay tres señalándolo a uno. Y hay uno señalando para arriba. Entonces hay que tener la mirada puesta arriba. Cuando uno tiene la mirada puesta en el Señor, en las cosas de arriba, que ahorita vamos a leer un pasaje para terminar, nosotros vamos a tener la oportunidad de quién es el que camina con nosotros. Es importante que sepamos quién es el que camina con nosotros, ¿no? Porque hay gente que le entrega su vida a Cristo, pero nunca se toma el tiempo y el privilegio de conocerlo a Él. ¿Quién es el que camina contigo? ¿Me entienden? No caiga en la religiosidad de caminar con un Dios que usted no conoce. Porque no hay nada peor en esta vida que caminar con alguien que uno no conoce o seguir a alguien que no sabe para dónde va. ¿Cierto que no? Entonces, tengamos la mirada puesta en las cosas de arriba, hermanos. Vamos a ir todo para terminar al libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Mire lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿a quién le está hablando? ¿A quién? A nosotros, ¿cierto que sí? Amén. Bueno, obviamente, si es que usted en el video reconoce y sabe que usted ha sido rescatado por el Señor y que así como estaba muerto en sus delitos, Él por medio de su sacrificio lo ha ¿qué? Llevado de la muerte a la vida, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, ¿cierto? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Es decir, cuando no teníamos la mirada puesta en Cristo Jesús. Estamos claros en eso, ¿no? Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues
como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él, ¿no? ¡Wow! Capítulo 3 de Colosenses. Y por eso el título dice, la vida antigua y la vida nueva. Nosotros llevamos una vida antigua, hermanos, donde nuestra mirada estaba puesta, ¿qué? Yéndonos bien en nosotros mismos, ¿no? En nuestras mismas capacidades, en nuestros mismos anhelos, en nuestra misma concupiscencia, ¿no? Pero llegó un momento en que decidimos dejar eso atrás y tener nuestra mirada puesta ¿en dónde? En Cristo Jesús, en las cosas de arriba, ¿no? Entendiendo plenamente que en la medida en que usted tenga el foco en Cristo Jesús, lo demás, ¿cómo se va a ver? Borroso, borroso, es decir, no es que no valga, sino que va a perder valor, ¿no? Pero no es que no valgan, y no es que no haya que luchar por ellos, sino que vas a despreciar eso, es decir, le vas a quitar precio, le vas a quitar valor. Ahora lo más preciado para ti es caminar con Cristo Jesús, lo demás va a venir por añadidura, ¿me entiende? Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros mantengamos esta carrera, como decía el escritor de Hebreos, despojémonos de todo peso, teniendo cantidad de nubes de testigos, ¿no? Y corrámosla, pero eso sí, como decía Pablo, no como el que corre a la aventura, sino como el que corre con un propósito, con una meta fija, con una mirada puesta en donde queremos llegar, en nuestra visión, que es estar algún día sentados ahí en la mesa con Él. Y acuerda que cantábamos ahora al principio, antes de empezar el culto, Cristo, que nos dejara besar sus pies, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ese es el anhelo de cada uno de nosotros, ¿no? Así es que los animo, hermano, nada más, no deje poner su mirada en Cristo Jesús, porque cualquier distracción, así como le pasa a uno manejando, cualquier distracción hace que te desvíes, o peor aún, haces que te estrelles, y eso te puede llevar a la muerte. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por una linda oportunidad que hemos tenido de meditar en la importancia de que no te quitemos la mirada en ti, Señor, que mantengamos en el foco, siempre en el foco, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para que nosotros podamos seguir esta carrera, Señor, y despojándonos de todo peso, Señor, que así como en lo natural los atletas se despojan de su peso corporal para correr más liviano, en lo espiritual despojémonos del peso que es el pecado, todas esas cosas que nos apartan de ti, Señor. Así es que si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video que usted hoy entendió que realmente ha caminado esta vida sin tener su mirada puesta en Cristo, primero porque nunca te ha importado las cosas de Dios y nunca le has entregado tu vida a Él, o segundo porque tal vez le entregaste tu vida a Él, pero hasta ahí llegaste, ¿no? Seguiste pensando con tu propia información, siguiendo tus propios anhelos, y por eso tu relación, si es que existe, es una relación insípida, no tiene sabor, ¿no? Cualquiera de los dos casos, usted necesita arrancar de cero otra vez, entregarle su vida al Señor y en un firme compromiso con Él, tener su mirada puesta en Él para que puedas aprender de Él, caminar con Él, y que así como Él venció este sistema anticristiano, te haga copartícipe de esa victoria, ¿no? Ahí donde está usted puede decirle, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro de que es imposible que yo pueda trascender en este mundo anticristiano con una mente finita, con una mente mía, Señor. Por eso necesito tus pensamientos, necesito tener tu mente, tu manera de sentir, Señor. Y yo sé que la única forma de tenerla es que yo pueda caminar contigo, Señor. Pero para caminar contigo, yo sé que tengo primero que entregarte mi vida a ti, Señor. Por eso hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, Señor, yo clamo a ti, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Yo sé que si te busco te voy a encontrar, y si te encuentro te voy a conocer, y en la medida en que te conozca te voy a amar, y en la medida en que te ame te voy a servir, Señor. Y en la medida en que te sirva, voy a ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad, Señor.
Pero todo eso es un proceso. Y para hacerlo, así como lo dije en ese orden, tengo que tener mi mirada puesta en ti, Señor. Por eso bendigo el día en que decidí ver este video, o hoy que decidí venir a este lugar, porque vine sin ti, pero te recibo ahorita como mi único y suficiente Salvador, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle nada más o felicitarla. Pero recuerde, no se quede ahí. Porque eso, la oración no dejaría de ser simplemente una oración nada más. La oración es como, hablando de las carreras, la oración del arrepentimiento o el nuevo nacimiento es como el disparo aquel que le indica a los corredores que tienen que empezar ¿a qué? A moverse, a correr. Tal vez usted en esta carrera empiece gateando, ¿no? Empieza a gatear y después va a aprender a caminar y después va a correr, pero no pretenda correr sin saber caminar, ¿no? Entonces, y el alimento también va a ser de acuerdo a las condiciones de cada uno, pero en ese crecimiento lo importante es que avance, ¿no? Aunque sea empujado al principio, pero avance, ¿no? Y si en eso le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina, 8842-2408, el Pastor Tibor Mesaros, cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Si estás en Costa Rica, hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 de la FM, en Radio Urbano, a las 8 de la noche, el programa Sinceridad. Y si está fuera del país, www.urbano106.com, ahí se mete radio en vivo, chat, y ahí nos saluda y comenta, ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.